Bienvenidos, soy Elohim Monart y esto es Conversando de Política. Hoy hablaremos del Perú, de mi país. En el Perú hemos normalizado algo que visto desde fuera resulta difícil de explicar, la facilidad con que cambiamos de presidente. Alguien publicaba en redes sociales que su hija de 7 meses iba por su tercer presidente del Perú. La explicación no puede quedarse en el escándalo del momento, sin embargo, porque independientemente del personaje que haya ganado la lotería presidencial, hay una estructura que lo permite. En este episodio intentaremos dar sentido a ese desorden. Converso para eso con el politólogo Mauricio Zavaleta, que tratará de explicarnos por qué el Congreso actúa con tal volatilidad y qué podemos esperar hacia adelante. Mauricio describe algo que yo llamo la política de mercachifles, actores que se mueven por incentivos de muy corto plazo, atentos a los que les conviene en el día a día. Como dice el filósofo Víctor Manuel, yo no sé mañana. La pregunta que guía sus decisiones no es programática ni ideológica, por supuesto, es brutalmente simple. ¿Qué me conviene hoy? Mauricio también plantea el problema de la autoselección. Cuando la política se percibe como un espacio que es solo para aprovecharse del cargo, quienes buscan beneficios personales sí entran al juego. Y quienes tienen una reputación o una trayectoria que cuidar, pues prefieren quedarse fuera. Y así se reproduce el problema. Luego aterrizamos en terrenos más coyunturales. La caída de Gerí y la elección de Balcázar. Me pregunto entonces cómo un Congreso con mayoría de derecha puede elegir a un presidente que viene del partido de extrema izquierda, que es además del propio golpista wannabe Pedro Castillo, el expresidente del Perú. Mauricio me responde con lucidez que la ideología opera solo como un discurso en este contexto y que las decisiones se toman más bien bajo una lógica del toma y daca. Yo te doy, yo recibo, lo que en mi pueblo natal llamaban conjugar el verbo comer. Las convicciones entonces cuentan menos que la transacción, si es que en algo cuenta. Y finalmente miramos hacia abril. La primera semana de abril son las elecciones presidenciales y congresales en el Perú. Es una elección profundamente fragmentada, con 36 candidatos, aún abierta, cualquiera puede ganar, a pesar que hay favoritos. Y Mauricio nos recuerda que para pasar a segunda vuelta solamente se necesita algún audito, 10 o 12% de los votos. Entonces, más allá de quien gane, el riesgo, nos dice Mauricio, es que sigamos avanzando en esa carrera hacia el sótano en la que cada institución pierde un poco más de legitimidad. Sin embargo, hacia el final de la conversación, Mauricio introduce un matiz, una luz quizás, prende la luz del sótano. En vez de apostar por una reforma política milagrosa, dice él, o una salida institucional grandilocuente, su optimismo es más austero, tal vez más práctico. Todavía hay una oferta política medianamente decente entre los candidatos presidenciales, allá rebuscando entre los 36. Y por lo tanto todavía es posible votar bien, votar con información, votar sesudamente. Hay, entonces, que hacer el trabajo ciudadano. Este podcast es parte de la red de contenidos de The Jacob Shapiro Podcast. Si te gusta el contenido, por favor síguenos, comparte y continúa la conversación. Empecemos. Aquí estamos otra vez con lo que yo diría nuestro caserito de análisis sobre el Perú. El gran Mauricio Zavaleta, un politólogo que realmente yo admiro mucho por su capacidad de análisis en un contexto que parece además imposible de analizar bajo criterios más allá de los cotidianos, y yo le decía hace un momento vulgares. Mauricio, gracias. No, lo gracias por recibir. Mauricio, vamos a estructurar esta conversación en 3 partes. Primero, Gerí, el presidente Gerí, expresidente Gerí. Luego, el presidente Balcázar, quizás pronto expresidente Balcázar, muy pronto además, de todas maneras. Y luego, ¿quién será el nuevo presidente del Perú?
Cuando yo converso esto con mis amigos de los Estados Unidos, muchos latinos, muchos estadounidenses, mucha otra parte del mundo, no entienden qué está pasando. ¿Por qué el Perú puede cambiar de presidentes tan rápido? Y yo, te soy sincero, ya he perdido capacidad de explicarlo. Entonces, ¿por qué no empezamos un poco por esa pregunta general y luego aterrizamos a Gerí? ¿Por qué el Perú cambia de presidentes tan rápido? ¿Por qué puede hacerlo? ¿Cuáles son los incentivos para que los actores políticos hagan eso? ¿O cuáles son los desincentivos para evitarlo? Yo lo que creo que los incentivos son bastante claros, porque lo que van a hacer los agentes en el Congreso es guiarse por su beneficio inmediato. Entonces, a mí me parece que justamente en la inmediatez en la que viven, si es que ven que un presidente es muy impopular o que va en contra de sus intereses, no tienen ningún problema en sacar las armas nucleares de la Constitución, para ponerles un nombre, ¿no? En este caso, la vacancia. Pero más interesante que la pregunta sobre los incentivos me parece a mí sobre por qué este tipo de agentes, ¿no? Está en el Congreso en primer lugar. Porque los incentivos son palpables, visibles, están ahí, son tan obvios que parece que habría que buscar más, pero están ahí, son básicamente incentivos de cortísimo plazo, inmediatos, coyunturales, son esos incentivos. Pero Entonces, déjame detenerme ahí. Vamos, yo te voy a seguir ese hilo de por qué están ahí. Pero tú estás diciendo los incentivos son obvios, pero quiero que la gente que nos escucha entienda a qué nos referimos de manera concreta con incentivos obvios. Porque incentivos electorales no son. Parecería que fueran pecuniarios, pero pecuniarios de qué manera. Y con esto quiero entrar también un poco a la discusión de hasta qué punto eso también es una captura del Estado. Quizás, ¿a eso te refieres? ¿O no solamente? me refiero a incentivos que van a beneficiarlos de manera inmediata, tanto política como extrapolíticamente. Como extrapolíticamente me refiero a, por ejemplo, blindajes. O, por ejemplo, la oportunidad de mantener cierta estabilidad y hacer negocios, como yo creo que fue el cálculo con Dina Boluarte. Entonces, a lo que me refiero con estos incentivos inmediatísimos son qué te beneficia a ti como congresista hoy. Y esa respuesta puede ser, ¿te beneficia mantener al presidente o a la presidenta hoy? Porque la estamos pasando muy bien, porque estamos haciendo buenos negocios. Puede ser también que se acercan las elecciones, el presidente comete errores evidentes que te pueden costar sostenerlo, entonces hoy te conviene vacarlo. Hoy te conviene mostrar oposición. Es básicamente la respuesta a la pregunta es ¿qué me conviene a mí políticamente y extrapolíticamente el día de hoy? Entonces, habiendo entendido eso, tú dices, ¿cómo es posible que actores políticos de esta naturaleza estén en el Congreso? Es decir, ¿cómo es que han llegado estos actores a los cuales no les interesa nada más que el hoy, número uno, y ese hoy además muy vinculado a negociaciones eh, que vienen de beneficiarse del cargo, tal vez, muy probablemente, además de mantener un statu quo con ciertas gollerías, ciertos privilegios que el ser congresista de por sí da. Y en esta coyuntura electoral, además, la imagen que puedas proyectar a los electores. Entonces, ¿cómo es que hemos podido llegar a un punto en el cual este tipo de congresistas estén? Y además, cuando uno piensa en el Pareto, o sea, es decir, acá estamos hablando de gente que tiene algunos unas 10 denuncias, otras 20 denuncias. O sea, como que, ¿cuál es la probabilidad que juntes en un solo lugar a gente con tantas denuncias? ¿Qué ha hecho posible que juntemos a todo este grupo en un solo lugar llamado Congreso de la República? Por favor, explícame. Estoy desesperado por Yo lo entender. que creo es que tenemos un serio problema de autoselección en la política, en particular en el Congreso.
Yo creo que en los niveles subnacionales, a pesar de lo que piensa la gente en Lima, yo creo que la cosa no es tan crítica como a nivel nacional. Y a nivel nacional me refiero al Congreso. Es decir, que las personas que están ingresando a ser candidatos al Congreso, no todos por supuesto, pero en su mayoría, lo hace porque tiene la intención de aprovechar el cargo para beneficio personal. Entonces es una selección que está dada por el individuo que quiere aprovechar el cargo. Aquel que no quiere aprovechar el cargo, aquel que tiene, digamos, una trayectoria un poco más sólida, un prestigio que perder, que tiene oportunidades que tratar siendo esta política de manera seria, esa persona no está entrando al Congreso. Esa persona desapareció del Congreso. Bueno, evidentemente hay algunos que siguen ahí, muy pocos. Hay, sí, se cuentan con los dedos de las manos. Pero la media del congresista es aquella persona que quiere ingresar para satisfacer beneficios personales. El político puede hacer dos cosas una vez que accede a un cargo. Trabajar en beneficio público, no, de manera ampliamente entendida, o utilizar el cargo para su beneficio. También puede ser ambas cosas a la misma vez. Pero lo que vemos en el Perú es de que básicamente la intención de la mayoría de congresistas es trabajar para su beneficio personal. Y ese es un problema de autoselección. Y lamentablemente también es un problema, creo yo, de una suerte de profecía autocumplida. Cada vez que y creo que lo hemos hablado antes, ¿no? Nosotros aquí en este podcast, cada vez que decimos todos los políticos son iguales, todos son corruptos, bueno, adivinen qué, si es que pensamos que es así y nadie más o menos serio, más o menos preocupado, ingresa a política, bueno, vamos a tener justamente ese tipo de políticos que todos son corruptos, que todos son aquellos que buscan su interés personal. Entonces, uno, tenemos un problema de autoselección. También tenemos otros problemas. Y aquí voy a sonar a la parodia del politólogo peruano. Pero cuando tú tienes equipos grandes, ¿no? Que están participando en elecciones para buscar eh, esta no es la palabra, pero para estar buscando el voto de, iba a decir complacer, pero buscar el voto de el votante promedio, tú tienes una suerte de mecanismo de autocensura, si se quiere, en el cual los políticos se autocensuran a sí mismos, ¿no? Estos intereses cortoplacistas, completamente monetarios, porque saben que necesitan competir en la siguiente elección en equipo y no quieren manchar la camiseta partidaria. Básicamente los partidos hacen eso. Pero en el Perú, creo yo que hay una combinación de partidos muy débiles, ¿no? Pero además partidos que se han dado cuenta que no tienen que apelar al votante medio. Se han dado cuenta que más bien la estrategia es apelar a 2%, 5%, 7% máximo de la ciudadanía para lograr una buena representación en el Congreso y para hacer negocios dentro del Congreso. Entonces ya no estás apostando por el voto mayoritario, por, digamos, mantenerte de manera responsable ante la ciudadanía, o sea, mantener una presencia que pueda ser vista como más o menos responsables de la ciudadanía. No, lo que estás haciendo es apelando a clientelas, ¿no? Que te permitan estar en el Congreso y en este nivel de fragmentación, eso, no necesitas mucho para eso. Apelo a clientela, me mantengo en el poder con poco porcentaje y puedo hacer negocios, puedo hacer pactos para repartir ministerios, etc. Yo creo que ese es el juego. Yo creo que el juego de la política peruana, en términos partidarios, es el juego del menudeo, ¿no? De apostar a la clientela para sobrevivir. Y en el caso del individuo particular, es también lo mismo, apostar al dinero informal, al colectivero, algo que me permita conseguir votos suficientes para mantenerme en el poder. Y bueno, y si no, ya hice negocios durante 5 años y me puedo ir a mi casa. Me recuerdas a una comparación que tuve con un amigo que se lanzó al Congreso un par de veces
y que me dijo, después de su experiencia, me dijo, ¿sabes qué, Elohim? Me he dado cuenta que en última instancia, con todos los ataques que he recibido de diferentes formas, algunos legales, otros más de estatus, de que investigan tu privacidad, qué sé yo, que en realidad quien postula al Congreso es alguien que no tiene nada que perder. Es decir, que el costo para alguien decente es mucho más alto que para alguien que ya tiene denuncias, tiene la costra muy grande en términos de lo que pueda pensar su familia o su centro laboral de él, etcétera, ¿no? Entonces, como que esa es la valla. Pero lo que quisiera ahora profundizar, hacer doble clic en esa autoselección que planteas, porque una cosa es que yo quiera, digamos. Yo un día me levanto y digo, quiero ser congresista de este país porque quiero lucrar desde mi curul. Ok, digamos que, pero ¿qué es lo que permite en específico normativamente que yo pueda llegar a eso? Que yo toque la puerta de, no hablar de esos partidos pequeños porque creo que en eso coincido, pero quiero pensar en los partidos que tienen las bancadas más grandes, ¿no? En el Congreso. Pensemos en Fuerza Popular. Perú Libre sí fue un accidente, pero Fuerza Popular y pensemos en APP, en Alianza por el Progreso, que son dos partidos que con todos sus bemoles tienen una estructura y se han mantenido en el tiempo. Entonces, ¿cómo es partidos como estos permiten o facilitan que estos emprendedores informales de la política ingresen sin ninguna barrera? ¿Por qué a estos partidos les conviene si son medianamente estables? Yo lo que diría, de hecho, cuando yo estaba pensando en partidos, estaba pensando en estos dos, que me parece que son los dos que podríamos decir que tienen una estructura partidaria más o menos funcional y sobre todo una bancada más o menos funcional. Y yo lo que creo es que tanto Keiko Fujimori como César Acuña saben que ellos tienen un porcentaje, yo creo que muy menor del electorado. Keiko ha cambiado de estrategia básicamente por las circunstancias, porque ella pasó de ser una candidata que tenía la intención y buscó en un momento hacer esto, apelar a un electorado mayor, ¿no? Y tuvo gestos en ese sentido, a darse cuenta que perdió contra Pedro Castillo y que en realidad ella sabe que sigue siendo una candidata que saca, no sé, alrededor de 5 6 digamos que su techo, digamos ahora será 10%. Ya, Entonces, independientemente de su comportamiento en el Congreso, el Fujimorismo tiene 10% del electorado, cosas que ningún otro partido tiene, ¿no? Que le permite actuar, creo yo, como han actuado, para concentrar poder. Lo que hacen es traducir ese 10% en mucho más poder, ¿no? Lo que te daría en realidad una bancada menor en cualquier otro congreso proporcional. Aquí te da muchísimo poder, muchísima influencia. Conversamos la vez pasada que muchos de los fujimoristas tienen además experiencia en el Congreso. Entonces me parece que el juego se ha vuelto, en el caso de Fuerza Popular y también de APP, en apelar a este voto duro, yo no lo llamaría voto duro, pero el voto consistente que tiene su candidato presidencial, para mantener ese voto y maximizar su poder en el Congreso. APP no es porque César Acuña sea particularmente carismático o algo relativo a su figura, sino básicamente es porque ellos han construido una red clientelar que tiene ya 20 años que les permite sacar congresistas y atraer congresistas viables, candidatos viables en ciertas regiones del país. Entonces, con ese aparato que otra vez no lo tiene casi nadie. No lo tiene Fuerza Popular. Fuerza Popular no es un partido clientelista. El más parecido, en inversión más chica, incluso que APP, es Podemos. Pero teniendo ese manejo clientelar, APP puede comportarse básicamente como quiera. ¿Por qué digo esto? Porque la red clientelar va a estar ahí. Y la red clientelar no funciona bajo la lógica de, no, tú actuaste bien o mal en el Congreso, tú vacaste a 5 presidentes o no. La red clientelar está vinculada por acuerdos transaccionales, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa fuente de votos, que otra vez es pequeña, pero debido a la fragmentación se puede maximizar enormemente en el Congreso para conseguir apoyo político, es que podemos ver cómo actúan
estos partidos, que actúan como actúan porque pueden mantener esta base de votos o apelar a clientelas para buscar quedarse en el poder, pero básicamente funcionan de manera irresponsable, o sea, no responden directamente a un elector promedio que saben, yo creo que son bastante conscientes de que son generalmente repudiados. Digamos, es cuestión de leer las encuestas, noticias, salir a la calle. No es que no lo sepan ellos. Yo creo que son muy conscientes de qué juego están jugando. Me gusta esa figura de irresponsable recordándonos que viene de la idea de responder por. Entonces son gente que simplemente no responde por nada más que por ellos mismos. Ahora, aterricemos esto a lo que acaba de pasar en términos presidenciales. Es decir, teniendo ya toda tu explicación como bagaje, tenemos que se tumbaron a Dina Boluarte de un día para otro con la explicación que estás dando, que parece que se agotó la capacidad de algunos para hacer ciertas transacciones y su imagen ya se estaba viendo afectada en el corto plazo, entonces deciden saco a Dina y no pierdo nada poniendo a Geri. Geri, que ya tenía una acusación de violación o era parte, digamos, de este problema al menos, había estado presente en el día donde ocurrió la violación que luego fue denunciada. Y además ya sabían muchos congresistas que él venía con un eh, historial de negociados desde el Congreso y seguramente no es el único, ¿no? Ahí está esa frase, otorongo no come otorongo. 4 meses después, me parece, más o menos, ese mismo Congreso que lo puso, lo sacó, pero ya en un contexto electoral. Y ahí quiero hacer énfasis, ya hablemos un poco tal vez de la coyuntura, de cómo los partidos de derecha, además con las bancadas más grandes, se parten, ¿no? Fuerza Popular decide al menos hacer público, no se sabe muy bien el menudeo del voto porque fue secreto, que no va a apoyar ni una vacancia de Gerí ni al candidato de izquierda. Renovación Popular eh, más bien dice hay que sacar a Gerí y no queda claro, parecería que también que sí apoyó al candidato de izquierda. Entonces, lo cual terminó en una situación inverosímil para muchos. Tú y yo estábamos chateando un día antes, tú estabas convencido que María del Carmen, María del Carmen creo que es, ¿no? Alba iba a ser elegida presidenta del Perú, una mujer de derecha, Acción Popular, un poco berrinchuda ella, y resulta que no, que fue elegido aquel candidato de Perú Posible, el partido Perú político de Libre. Pedro Castillo, Perú Libre, perdón, de Perú Posible es el de Toledo, Perú Libre. O sea, el partido que empezó todo esto con Pedro Castillo termina a los 5 años. La izquierda más radical que existe en el Congreso y fue elegida con votos de derecha. Explícame, por favor. ¿Cómo juega la matemática acá? ¿Cómo juega la coyuntura acá? Y lo más importante, más allá de la anécdota, es cómo estás viendo que estos jugadores políticos que están en campaña y a la vez en el Congreso tomaron decisiones para terminar eligiendo a un candidato a un presidente hoy, que hace un año podría ser repudiado por todos ellos, menos por la propia bancada de Balcázar. Bueno, en realidad yo siempre he sido crítico de estas voces que dicen, para pensar la política peruana hay que olvidarnos de la dicotomía izquierda-derecha. Yo creo que la dicotomía izquierda-derecha es muy importante para entender política peruana si lo ves desde los bloques electorales que se han configurado desde el fin del gobierno Fujimori adelante. No necesariamente tienen que ser, como no es en ninguna parte del mundo, bloques extremadamente ideológicos, pero sabemos que el sur ha votado consistentemente por candidatos que podríamos llamar de izquierda, que la costa norte y Lima han votado consistentemente por candidatos que podríamos llamar de derecha. Entonces, eh, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si bien creo que a los electores eso les interesa, en el Congreso no les interesa absolutamente nada. Esta dicotomía entre izquierda y derecha finalmente es un adorno, es un aparato retórico,
para ir a los medios de comunicación y decir algo que convenza a las bases que imaginariamente tienen, pero más que eso diría que no. Diría que en términos de acuerdos, de cosas tangibles, de puestos por repartir, la ideología es algo, ni diría secundario, sino de un carácter pues claramente insignificante. Yo lo que creo es que básicamente están regidos por, otra vez, el interés muy particular hoy. Entonces, Balcázar, y acá voy a sonar como que estoy buscando, que estoy encontrando cosas positivas en Balcázar. Balcázar parece ser bueno negociando, ¿no? Él además dirigió el proceso de selección del Tribunal Constitucional donde todos en el Congreso parecen estar contentos. Y claro, deberían estarlo porque han elegido un Tribunal Constitucional que, A la medida. digamos que no se les opone en nada, ¿no? Exactamente, a la medida. Digamos, hizo un buen trabajo bajo sus estándares, ¿no? Y efectivamente hizo un trabajo de negociación. María del Carmen Alba no es conocida por sus habilidades de negociación, ¿no? Y ha sido patente. Entonces a mí me parece que básicamente la elección de Balcázar es el resultado de acuerdos de costo-beneficio, de toma y daca, otra vez de la política del menudeo, y que María del Carmen Alba no tiene esas habilidades, no sabe, por más de que ha estado mucho tiempo ahí, no entiende muy bien cómo funciona y así sí vive en su mundo. Hay algunos, por supuesto, que viven en su mundo de conspiración, ¿no? Sobre todo en la derecha, me parece a mí. Eh, que sí se creen que hay una izquierda globalista que quiere atacar al Perú y pervertir, homosexualizar. A mí, me parece que son pocos, ¿ah? En la derecha. Me parece que más son los que repiten eso, pero habrá algunos cuantos que sí se crean eso. Pero me parece que son la minoría, la extrema minoría. Y básicamente todos están en un juego de negociación y de qué me pueden dar hoy y Balcázar cumplía con el requisito fundamental que era estar dispuesto a prometer a todo el mundo algo. Y lo cumplía Gerí hasta el momento que fue lo suficientemente torpe para hacer esos negociados de manera semipública, ¿no? Y desnudar, digamos, parte de esos negociados en chifas, en tiendas chinas, que seguramente los otros congresistas hacen. Pero nos dejas la idea, la sensación muy material, además, muy, muy tangible, del Congreso hoy, Congreso peruano hoy, como un espacio de mercachifles, ¿no? De gente que está buscando hacer pequeños negociados, ¿no? Y beneficiarse, digamos, con el menudeo de la transacción inmediata, amparados, digamos, bajo la sombra, bajo el ala de un conjunto de dueños de partidos a los cuales, mm, mientras esa transacción no les afecte la próxima elección, pues que sigan haciéndola. E incluso, hasta cierto punto, tal vez sea beneficioso para jugar la lealtad desde un enfoque clientelar. Entonces, ese es el mensaje que me queda. Entonces, ahora hablemos hacia el futuro, ¿no? En abril, primer domingo de abril, es elecciones en el Perú, primera vuelta. Tenemos 36 candidatos, me parece, en este momento, de los cuales muchos además tienen la bancada. Efectivamente, quienes están en el primer lugar son la bancada, son Renovación Popular, con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, para ser preciso, para que pueda postular. Keiko Fujimori en segundo lugar, con otra gran bancada. Y yo lo que esperaría es que se reproduzca lo que estás diciendo, pero ahora, en vez que sea solamente en una cámara, será en dos. Antes era un Congreso, ahora son senadores y diputados. Entonces lo que han logrado hacer es, como en los gremlins, digamos, que les echas agua y se multiplican, ¿no? Y ahora tienes dos Congresos llenos de este mismo perfil del que estás hablando. Entonces,
yo tendría dos preguntas acá. La primera, más inmediata, más cómo vemos a Balcázar lidiando con esta elección y con estas presiones, porque yo cuando pienso en Balcázar en los próximos 3 meses, pienso en que tiene que responder el teléfono a Keiko Fujimori, candidata a la presidencia, tiene que responder el teléfono a Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia, y tiene que responder el teléfono a Cerrón, que es el prófugo menos buscado del país, dice Marcos Cifuentes, y pero que tiene el partido político que alberga a Balcázar. Entonces, tienes que Cerrón, Fujimori y López Aliaga están llamando directa o indirectamente, no me parecería raro que en algún momento haya una llamada directa al presidente de la República. Dos de ellos en campaña directa. ¿Cómo ves esta tensión en los próximos meses? Y luego hablamos un poco de cómo esta tensión configura o reconfigura la política peruana en los próximos años con esta elección. Es que la verdad que no sabemos, básicamente porque el voto fue secreto. Entonces, por ejemplo, ahora que juramente el gabinete vamos a darnos cuenta un poco más, vamos a tener más luces de quiénes van a ocupar cargos en el gabinete, que parece haber sido una cosa crucial, ¿no? Yo creo que hay ciertos partidos que lo que van a hacer es básicamente integrar el gobierno, pero esos son sobre todo los APP, Podemos y las otras bancadas. El juego de Renovación Popular y Fuerza Popular me parece que va a ser de aparente oposición, ¿no? Por más de que Balcázar haya sido electo, tiene que haber sido electo con al menos algunos votos de esas dos bancadas, Así es. ¿no? Yo creo que va bien ahí el juego es pongamos a esta persona que es de Perú Libre y digamos que es, como lo han dicho ya, el regreso del comunismo, los caviares, y que nos vamos a oponer a este gobierno de izquierda, que es el retorno del castillismo. Yo creo que ese es un negocio muy bueno. Y creo que les permite fortalecer su base, entre comillas, que sobre todo en Lima y en la costa norte. Eh, Me parece que ese es el negocio de esos dos partidos. Los otros van a, yo creo, negociar puestos y evidentemente tratar de influenciar las elecciones. Lo mismo con el caso de Perú Libre y con Vladimir Cerrón en concreto. Yo creo que va a haber más oposición desde Perú Libre los últimos meses, ¿no? Los últimos meses de Balcázar, en la medida que se vaya acercando tanto las elecciones y el cambio de mando, porque básicamente lo que van a reclamar es la libertad, el indulto al presidente Castillo, y decir que Balcázar ha traicionado digamos, las banderas populares, porque las conviene electoralmente también. A nadie le conviene decir, este es mi presidente. A nadie, ¿no? Ni a Perú Libre. Entonces, van a negociar hasta cuando puedan, extraer el beneficio que se pueda, todos menos, creo yo, Renovación Popular y Fuerza Popular que tienen que mantenerse al margen. Y cuando veamos que se acercan las elecciones, vamos a ver, o sea que ya es ahorita, o sea, digamos dentro de un mes, vamos a ver más crítica y yo creo que más crítica desde Perú Libre. Eso es lo que yo diría que vamos a ver y creo que Balcázar tengo esta sensación, esta es mi opinión menos politológica, que pasa un instinto, ¿no? Que es alguien que lo llamas y te dice sí, sí, sí. ¿No? Que lo llamas y te dice sí, algo, y algo te da. ¿No? A todo el mundo le da un poquito, a todo el mundo le contesta el teléfono, a todo el mundo le dice sí. El sí, tío, estoy, sí, vamos a... el tío buena gente, al que siempre tiene algo por regalar, aunque sea Yo chiquito. no sé si buena gente, pero el que sabe cómo se arma esto, ¿no? El que sabe que hay que darle eso un poquito a todos, el Que que hay le que habla a conjugar el verbo todos. comer. Que hay que conjugar el verbo comer, digamos, ¿no? Que Exactamente, es la ¿no? magia Yo de creo que esta es... política de mercachifles de la que hablas. Yo diría que, mira, yo de Balcázar sé poquísimo, pero me parece que de ver cómo se
vincula hasta con periodistas, cómo responde, me parece que es ese tipo de personalidad. Ahora, tenemos un presidente hoy, este presidente, como mencionas, que es un hombre que, digamos, a sus 83 años parece que sabe muy bien cómo se mueve ese juego sin hacer mucho aspaviento, que tiene el desafío de llevar adelante una elección que muy probablemente tenga en el perdedor a alguien que va a atacar al proceso electoral. Es decir, si pierde López Aliaga, si pierde Keiko, y peor aún, si los dos quedan segundos o quedan tercero y cuarto y los dos lo sacan porque cualquier cosa puede pasar en el próximo mes y medio, van a atacar directamente al Jurado Nacional de Elecciones y muy probablemente digan que es la mano de esta izquierda serronista, de Perú Libre, castillista, que ya una vez intentó hacer un golpe de Estado que ahora está tratando de robar las elecciones. O sea, creo que algo que ha ocurrido con la elección de Balcázar en el Congreso es que incrementa la probabilidad de que haya una embestida antiinstitucional, de acusar de las elecciones como fraudulentas y, y además que no nos sorprendería que actores como Cerrón efectivamente quieran hacerlo, es decir, quieran influenciar a la medida que puedan. Entonces, ¿cómo ves este riesgo para la institucionalidad ya bastante agrietada y desgastada de tanto el proceso electoral como de las instituciones políticas en general? Sí, no, y estoy de acuerdo contigo. Me parece que lo más probable es que, sobre todo, Rafael López Aliaga, diría, seguramente Keiko Fujimori, de capaz las elecciones no llega a reclamar algún tipo de fraude. Y yo creo que lo más probable es, ahora, no se sabe, todo esto es muy fragmentado, hacer predicciones siempre es muy complicado, pero hay cierta posibilidad de que o López Aliaga o Keiko Fujimori pasen a la segunda vuelta. Así es. Yo creo que sería alguno de los dos, no los dos compitiendo contra el otro, sino más bien un candidato de centro o de izquierda contra López Aliaga o Keiko Fujimori en la derecha. No. Entonces me parece que si alguno de ellos dos pierde, sobre todo si es que pierde frente a un candidato de izquierda y sobre todo si es que pierde por poco, de que vayan a decir que hubo fraude otra vez. Y digamos, eso es un... Yo diría que es continuar en la carrera hacia el sótano, ¿no? En el cual básicamente todas las instituciones se debilitan, son vistas como corruptas, como que no funcionan, porque lo único que más o menos la gente todavía tiene confianza, si nosotros vemos el Latinobarómetro, y digamos, la gente no es que confíe enormemente, pero si lo comparas con cuánto confía usted en las instituciones y otras instituciones, cuando les preguntas, ¿usted confía en las elecciones? La gente confía un poco más en el proceso electoral. ¿No? Es la única institución que la gente piensa todavía, y creo que con verdad, ¿no? Porque las instituciones electorales se han mantenido básicamente autónomas, las elecciones del 2021 fueron limpias, por más de que Keiko Fujimori dijera lo contrario. Eh, y lo más probable es que estas elecciones, hay que decirlo, sean limpias. No hay nada que nos De diga acuerdo, 100%, hay que decirlo. de, Sí, de que sí, de que vayan a ser amañada en una forma. Pero si tenemos a los actores políticos diciendo que va a haber fraude o que hubo fraude, pues va a debilitar más esta última, digamos, institución democrática o que la fundamental, finalmente, que se mantiene en pie. Y también, por supuesto, hay que decirlo, podría venir absolutamente esta acusación de fraude desde izquierda. Yo, digamos, no hay un contrafáctico, pero si Pedro Castillo hubiese perdido, estoy seguro que Perú Libre hubiese dicho que fue fraude. Yo veo un candidato como Ronald Atencio, por ejemplo, diciendo, si estoy viendo por poco, que hubo fraude. Entonces no es exclusivo de la derecha, son de los actores políticos que actúan de esta manera
muy irresponsable. Antes de profundizar este casi titular de la carrera hacia el sótano, quisiera hablar un poco de estos candidatos de izquierda, ¿no? Yo tengo esta hipótesis, a ver qué te parece, cuál es tu reacción. Creo que lo más evidente que uno puede ver de los años anteriores, especialmente la elección del 2006 y del 2011 y luego 2021, es que el candidato que surge en las últimas semanas suele ser un candidato antisistema de izquierda, una coincidencia de antisistema de izquierda, que además, y esto es lo más importante que quiero decir, repudiado por el mainstream limeño. Es decir, cuando los medios de comunicación y la élite, sobre todo empresarial, ataca a un candidato, lo hace, por un lado, más famoso, porque tiene mucha atención mediática, ese repudio lo pone en vitrina, y por otro lado, el sur y otros espacios que ven a Lima como su oposición, como su clivaje natural, van a decir, ah, bueno, si estos señores lo atacan, pues este es el candidato al que yo tengo que apoyar. Me parece que es lo que pasó con Ollanta Humala 2 veces, me parece que es lo que pasó con Pedro Castillo. Probablemente hay otros factores, pero creo que este factor es crucial. Si esto es así, en este momento, quien está siendo el candidato vilipendiado por los medios, además por su propia boca, ¿no? Es López Chau, que Alfonso López Chau, que es el candidato de Ahora Nación, que es el candidato de izquierda. No es la izquierda más radical, pero es un candidato de izquierda, que además se metió con la vaca sagrada de lo que llaman el sistema peruano, que es el Banco Central de Reserva. Porque métete con cualquier cosa en el Perú, métete con tu madre, pero no te metas con el Banco Central de Reserva. Es justamente este mainstream del que estoy hablando, mediático y además muy limeño. ¿Cómo ves esta idea? Si esto es así, podemos ver en ese segundo lugar o en en esa segunda posición de la competencia, sea contra López Aliaga o contra Keiko, a Alfonso López Chau, o crees que todavía hay espacio para un outsider como Carlos Álvarez, para un Atencio que está más a la izquierda aún, o para o cualquier otro como este señor que el otro día el diario El Trome y La República me hicieron conocer, no sé cuánto está invirtiendo ahí, que es un señor de apellido Grosso, que además me dicen que está vinculado a algún grupo empresarial y que lo están mostrando como outsider porque subió de 2.5 a 1.2. Es decir, ni siquiera pasó el margen de error, pero ya lo están anunciando como outsider, como que hay un hambre en los medios porque ven un outsider. Todo esto para preguntar, ¿quién puede ser ese segundo candidato que dispute contra López Aliado contra Keiko? No, mira, comenzar de que todo es tan abierto, si nosotros vemos la encuesta del IEP del fin de semana, básicamente el escenario está completamente abierto para cualquiera porque la mayoría de los electores no tiene su voto definido. La mayoría de los electores no sabe además quién puede ganar. Directamente cuando se le pregunta, ¿usted quién cree que puede ganar? No sé. ¿No? Más del 50% de la gente dice no sé. O sea, hay un ambiente de incertidumbre tan extremo que tal vez ni Keiko ni López Aliaga terminen en la segunda vuelta. Me parece que eso es muy posible. Eh, entonces sí, hay para que surja cualquiera, y no estoy exagerando, me parece que el nivel de desafección que existe entre los votantes con los partidos básicamente puede ser que a fines de marzo alguien comienza a crecer, en 2 semanas está en la segunda vuelta. ¿Y cómo encaja esto con la hipótesis que te acabo de plantear? Con los medios y el mainstream limeño Sí, atacando a un no, iba candidato. hacia eso. O sea, me parece bueno hacer la salvedad de que esto está para cualquiera, Ok. ¿no? Eh, Ahora bien, parece ser, y ahí te doy la razón, a mí me parece que los electores más de derecha, que sobre todo están en Lima y en la costa
norte tienen ya definido su candidato antes que el resto de peruanos, ¿no? Y básicamente estamos hablando del sector Abel y Mello que apoya a Rafael López Aliaga, ¿no? Una persona que él, como alcalde de Lipa, se ha negado a hacer planificación, ¿no? Ha traído unos trenes, los pone ahí, dice que los expedientes técnicos son terroristas. Esto no estoy mintiendo. El alcalde de Lima en su momento dijo que hacer un informe técnico, ¿no? Un término de referencia, eso era parte del masivo leninismo de Servito González. Ok. Alguien que hace una vía expresa donde han atropellado a bastante gente, una de ellas ha muerto. Bueno, en fin. Pero ese candidato es el candidato que el AB limeño, el sector más educado del Perú, apoya. Que ¿No? además Y parece rompe contratos rompe sin ningún... contratos, ¿no? Exacto, rompe contratos, no respeta la propiedad privada. Ya. Bueno, y Keiko Fujimori tiene unos votantes que heredó de su padre y que ya cultivó, hay que decirlo, que también seguramente van a apoyar. Y yo creo que es probable que el sector de derecha, ese sector, eh, digamos que además es el sector más pudiente, tenga ya o vaya a definir entre esos dos candidatos. Y eso va a ser importante porque otra vez, en un ambiente de fragmentación, si tú tienes 10% de los votos, necesitas un poquitito más para entrar a segunda vuelta. Entonces es probable que ahí se decante, que entre esos dos se decante la opción de derecha, aunque por supuesto puede crecer otra. Y eso deja el espacio abierto para que, creo yo, dos tipos de candidatos. No. Un candidato más de izquierda, que puede ser, ¿no? Y ahí podríamos tener entre la izquierda más extrema, si se quiere, Roberto Sánchez, Ronald Atencio, alguien más al centro, pero que podríamos decir que está dentro de la izquierda, que es López Chao, y que efectivamente, si es que son atacados como, digamos, el cupo antisistema, les beneficia porque tú lo has dicho, la gente está en la conversación, si es que son detestados por Lima, pues eso es una muestra de que tal vez es alguien que vas a apoyar. Bueno, esto para un sector del electorado, pero ¿sabes qué? También yo creo que hay el espacio para un candidato más centrista. Y con más centrista, también creo que los candidatos más centristas, en general, no estoy diciendo que en la izquierda los candidatos sean de menor calidad en general, pero sí creo que si nosotros partamos a los extremos, los candidatos más centristas o voy a decir esto de esta manera. Dentro de los candidatos más centristas hay, a modo de ver, candidatos de mayor calidad. Y por candidatos de mayor calidad me refiero a varias cosas. Tengan experiencia, etcétera. Pero además de que sean mejores en medios, ¿no? De que les vaya un poco mejor en el debate presidencial. De que, ¿no? Entonces, yo no descartaría que dentro del centro, dentro de los cuales hay también cualquier persona, hijo de vecino, que no sabemos qué cosa, por qué están en las elecciones, ¿no? Y que es muy improbable que, con poco talento además, ¿no? Pero tampoco descartaría que un candidato más centrista, a ver quién podría ser, como, no sé, Marisol Perestello o Chiabra, dentro de la centro derecha, alguno, o Nieto, que son candidatos que básicamente pueden responder ante la prensa, que tienen capacidad de, ¿no? Que tienen capacidades retóricas, que también por ahí pueda haber alguien que despegue, ¿no? Yo diría que... Pero vamos, o sea, primero que ellos también están fragmentados, es decir, Ah, sí, por claramente, supuesto. claramente Marisol Prestello y Nieto debieron ser un solo bloque si hubiese menos partidos en el Perú. Pero además, seamos francos, es decir, en los últimos años estamos viviendo una política muy polarizada, además afectivamente, y si bien el término caviar no está necesariamente generalizado en todas las bases sociales y tal vez es una discusión de élites, sí es cierto que hay una percepción pareciera en los últimos años de que el centro es
menos atractivo, más ligero, que se compra menos pleitos. O sea, también como que el centro hoy día, y no solamente en el Perú, en el mundo, está profundamente debilitado, como que no tuviera capacidad de tomar decisiones en un mundo en el cual que está esperando más bien decisiones firmes de mano dura. Entonces, por todo esto para preguntarte, ¿cuál es tu justificación para decirnos que realmente hay espacio para que ese que venga por atrás como el caballo ganador de en las últimas semanas sea alguien decente? Bueno, por dos cosas. Como ya lo dije, esto está abierto para todos. O sea, digamos, dentro de la lotería, hasta ellos tienen chance. Ok. Dentro de la lotería hasta ellos tienen chance. Y segundo punto, que me parece que dentro de esos candidatos, donde hay un montón de desconocidos, pero también hay gente con cierta experiencia, tienes gente que puede desempeñarse bien como candidato. O sea, que el rol de candidato le puede venir bien, Que se ¿no? muestre más Que habla estadista que los bien, demás. no sé si estadista, pero digamos, no sé si tanto, pero a lo que me refiero es que son personas que más o menos son solventes en términos de presentarse ante un entrevistador, en términos de debate electoral. Y en el Perú, o sea, no nos olvidemos, el Perú es básicamente urbano y es un país medianamente educado, ¿no? Es un país donde la mayoría de personas está en la secundaria, es un país donde un número importante de ciudadanos ha accedido a educación superior, entonces, y donde hay una clase media que tampoco es tan chica. Ah, Entonces, sí hay un espacio para un candidato más centrista y articulado. O sea, no me parece que sea descabellado, o sea, descartarlos. voy a ser abogado del diablo acá. Porque me parece que acá estamos en una tensión entre la tesis de los ciudadanos sin república, de Vergara, digamos que hay un bolsón de ciudadanos que efectivamente se consideran a sí mismos ciudadanos, se entienden a sí mismos como parte de lo público y que por lo tanto están buscando que haya un Estado que los acoja y en ese sentido tal vez un candidato que también los represente. Y la otra es una mirada mucho más pesimista, que además tú y yo hemos discutido acá y que voy a traer otra vez a la mesa, que es que el Perú es un país de 80% de informalidad, ¿no? En el cual el 80% de los peruanos, desde el punto de vista económico, y que eso además permea en lo cultural, está completamente fuera del sistema. Es decir, eh, el Estado está ahí y yo trabajo a pesar del Estado. Yo trabajo lo más lejano al Estado posible. Y de eso además dentro de ese porcentaje, dentro de ese 80%, hay un porcentaje creciente además de gente que directamente está vinculada con mercados ilegales criminales, ¿no? No creo que sea tampoco una gran mayoría de ese 80%, pero son pocos, pero son. Y creciente además. Entonces el mercado informal y el mercado ilegal son los mercados que priman en el Perú. Si quieres te lo digo de otra manera, la formalidad está en el 20% solamente. Entonces, ¿por qué creeríamos que los ciudadanos sin república son más que los informales ilegales? Estoy siendo muy maniqueo, lo sé, pero es Ah, para sí, retar. yo diría que no necesariamente eso es excluyente. No estoy tan seguro que sean categorías excluyentes. Eh, digamos, eso uno, digamos, partiría de eso. Me parece que no necesariamente aquella persona que no tiene un trabajo formal, entonces, por lo tanto, pueda tener alguna vinculación hacia mercados ilegales, necesariamente vaya a votar por candidatos más extremos. No veo esa conexión necesariamente. Y en particular, sí me parece que, más allá de esta hipótesis o esta tesis de los ciudadanos en república, sí me parece que hay gente que no quiere votar necesariamente por Rafael López Aliaga Keiko o un candidato más extremo hacia la izquierda. Y ese sector, que puede ser de una clase media muy precaria, que puede ser una clase media vinculada incluso a la informalidad, existe. Y otra vez, uno pasa en este país a la segunda vuelta, en este país me refiero a Perú, por supuesto. Puede pasar con 12% de los votos.
Es verdad. Entonces no estamos hablando de Los dos con un apoyo. 12% pasaron a segunda vuelta. O sea, los dos que pasan a segunda vuelta pasan con un cuarto de los votos, los dos juntos, sumados. Claro. O ¿No? Con sea, un cuarto de los votos puedes del pasar. electorado peruano. Entonces, no estoy diciendo que va a haber un apoyo, que posiblemente hay un apoyo, pues, yo no creo que vaya a haber un apoyo deportado por nadie. De hecho, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni al centro. Pero sí creo que en este espacio abierto, donde además, otra vez, no puede entrar a la segunda vuelta con muy poco, sí puede ser que, por supuesto, candidato más a la izquierda, parece ser, en este momento, parece ser López Chao, cosa que acá yo diría que felicito que ese sea candidato desde la izquierda, ¿no? Es el candidato de mayor calidad dentro de la izquierda por lejos, ¿no? Pero también puede ser un candidato del centro, ¿no? Veo más improbable, por supuesto, que, no sé, ni siquiera sé el nombre, el candidato del partido Perrito, él suba. No, de repente, después de la elección, van a pasar este video diciendo que yo había descartado al presidente del Perú, pero me parece improbable, ¿no? Me parece improbable que esa persona gane. Más La bien creo que probabilidad, la alguien. probabilidad es remota, pero probabilidades hay. Bueno, algo hay, todo puede pasar, pero sí creo que podría ser que un candidato más centrista saque el 10% y que con eso entre en la segunda vuelta. Y que se robe unos cuantos votos de incluso López Chao o de Carlos Álvarez. Ahora quiero ir cerrando con este titular que me diste hace un momento y es que en esta carrera hacia el sótano, y voy a parafrasear, cualquier cosa puede pasar. Que es lo que estamos, a la conclusión a la que estamos llegando ahorita. Cualquier cosa puede pasar. O sea, además de incertidumbre, hay un pesimismo, hay esta sensación que además yo vengo repitiendo como mantra y probablemente es parte de la profecía autocumplida, siempre puede ser peor, ¿no? Cuando uno cree que ya tocó fondo, siempre puede ser peor. O sea, este sótano del que hablas parece esa película El Hoyo, ¿no? Que hay un piso cada vez más abajo, que es más oscuro y más tenebroso. Eh, entonces, hablemos un poco ya de qué salidas ves. O sea, eh, por un lado tenemos amigos, amigas que están tratando de formar cuadros, pensando que esos cuadros valientes pueden ser la renovación. Por otro lado, sabemos que necesitamos nuevos partidos. Tú y yo hemos conocido algunos intentos por ahí, pero que terminaron minúsculos y terminaron deshaciéndose entre la burocracia y los costos que significa tener un partido, porque también es un negocio para esta gente que recluta mercachifles. Entonces, tenemos un marco legal, constitucional, que además ha sido muy manido, muy manipulado para beneficiar justamente a estos partidos de mercachifles. Entonces, ¿qué salida ves? No te voy a culpar si me dices no veo ninguna. Eh, para empezar, esta elección, lo único que esperaríamos es que reproduzca esto. Y si reproduce eso, ¿qué tendría que pasar desde el 1 de agosto, el 30 de julio, para que podamos empezar a salir del sótano de alguna manera? O sea, en algún momento tendríamos que rebotar o vamos a seguir bajando y bajando hasta que, hasta que Dante se encuentre con el demonio en el infierno. Sí, mira, a ver, yo lo que diría es que incluso si tenemos suerte y sale elegido o elegida un candidato o candidata medianamente decente, porque yo creo que los haya, candidatos a presidente, yo creo que en esta elección, en cierta medida, porque hay treinta y tantos partidos, entre esos treinta y tantas personas, hay ciertas personas que serían buenos presidentes de la República. Eh, bueno, si tenemos suerte y alguien como ellos sale elegido, es muy difícil gobernar en el Perú, porque el Congreso, y esto sí creo que va a ser así, va a reproducir el mismo tipo de agentes.
¿no? El Congreso sí va a reproducir el mismo tipo de gente, no los mismos. Yo creo que la tasa de reelección va a ser baja, pero va a ser el mismo tipo de personas, se van a comportar igual. Entonces van a estar buscando su interés personal hoy, el presidente o la presidenta va a tener problemas armando mayorías, es posible que haya vacancias, ¿no? Entonces, en el corto plazo, incluso en ese escenario positivo en lo cual la persona que es elegida presidenta es idónea o medianamente idónea, me parece que igual estamos un poco jodidos. Que no sé si puedo usar esa palabra en tu podcast. Yo diría bastante jodidos, pero sigue, por favor. Sin embargo, yo creo que no hay que caer tampoco en el desasosiego, ¿no? Y creo que hay dos cosas en en el, una en el cortísimo plazo y una en el largo plazo que pueden mejorar las cosas. La más importante es la de largo plazo, pero tampoco creo que la de cortísimo plazo no sea importante. Y una es no caer básicamente en esta profecía autocumplida de que todos son iguales, mi voto en realidad no importa, y poner un poco de interés en dedicar. Ahora, nosotros tenemos enorme información a nuestra disposición. El Internet en el Perú ha crecido muchísimo y por supuesto yo estoy hablando como un experto en esto, pero evidentemente hay mucha desinformación que corre a través del Internet, pero también podemos googlear y ver los antecedentes de los candidatos que nos hayan llamado la atención, ver si son candidatos viables que podríamos apoyar, ver cuál es su posición en la lista y quiénes los acompañan. Es una chamba, pero es una chamba que creo que hay que hacer. Creo que hay que votar muy bien informados. Y eso requiere tiempo. Entonces yo diría, y le voy a decir a todos mis amigos, a los que me escuchan, que dediquemos unas horas, unas 3 horas al menos, en este proceso electoral, a informarnos bien sobre los candidatos y pensar bien nuestro voto. Porque candidatos de calidad, candidatos que les interesa, están ahí. Hay que buscarlos, ¿no? Eso en el cortísimo plazo. Y en el largo plazo, yo sí creo que esta idea que tienen muchos politólogos y que han vendido a la ciudadanía, diría yo, de que en algún momento vamos a tener una varita mágica en el cual hacemos las instituciones correctas y esa varita mágica performista inmediatamente nos va a traer a un sistema multipartidista estable, donde los políticos son responsables. Eso no va a pasar. Yo creo que el problema del Perú no es un problema de normas. Otra vez el problema es de la gente, de los agentes que están yendo política. Y una de las cosas que podríamos hacer es impulsar a gente a que entre a política y es involucrada en los recursos, formarla. Yo creo que ahí la sociedad civil tiene un rol fundamental. Tú y yo tenemos una común amiga, Gabriela Vega, que impulsa un proyecto hermosísimo, ¿no? Que se llama Recambio, en el cual selecciona gente que está interesada en lo público para ver si es que están interesados eventualmente competir en elecciones. Entonces, yo diría que ese tipo de cosas, antes de que la gran reforma, de que eliminar el voto preferencial, que hacer las PASO, no, yo lo que creo es que la sociedad civil tiene que formar gente y apoyar a esa gente para que entre a hacer política. Eso yo diría que es lo que podemos hacer. Mauricio, ¿tú ya has hecho ese ejercicio? ¿Ya hiciste la búsqueda? ¿Ya te informaste? ¿Ya tienes a un candidato? Y te lo digo por qué. Porque yo creo que en el mar de candidatos que tenemos, yo otro día reflexionaba sobre eso, de si yo, por ejemplo, me lanzo a entrevistar a candidatos. Yo ya no creo en la idea de vamos a hacer plurales y vamos a ver qué dicen todos, ¿no? Yo selecciono los que me gustan y esos los propongo porque esos son bajo los criterios informados que tomé, puedo compartir y quiero compartir. ¿Tú estás dispuesto a dar una idea de quiénes son, a quiénes debemos mirar en este momento? Dado que hay un mar de candidatos, y en verdad yo creo que en este momento poner nombres y apellidos vale muchísimo y que la gente luego haga doble clic y se informe sobre esos que recomienda uno. Sí, a ver, mira, yo diría que para los candidatos al Congreso hay que esperar un poquito. Yo creo que en marzo va a estar más claro, porque una de las cosas importantes para votar es ver la viabilidad de los candidatos. Puede ser un candidato
extraordinario, pero finalmente está en un partido que está en las encuestas en marzo, fines de marzo, en 0.5% de los votos, entonces nuestro voto básicamente va a ser propiciado. Entonces, ya teniendo en cuenta, yo diría que debido a la fragmentación tan grande que tenemos, iniciativa tan grande, yo creo que a fines de marzo deberíamos ver las encuestas, porque las encuestas, y evidentemente las encuestadoras que son serias, Datum, Ipsos, IEP, no, ver esas encuestas y decir, ok, estos son los posibles eh, partidos que van a estar en el Congreso y sobre la base de eso informamos, Significa los que están por encima del 5%. diría yo. Ok. Y de manera más abierta, en candidatos presidenciales, otra vez, sí, yo creo que podría decir cuáles creo que son candidatos de mayor calidad, tanto de izquierda como de derecha y como de centro. Y candidatos de mayor calidad prefiero aquellos que tienen cierta trayectoria, experiencia, formación. Puede ser profesional, puede ser también como activistas, como organizadores sociales. Pero a ver, López Chao me parece que claramente la izquierda es el candidato que muestra solvencia, es una persona que ha sido rector de la uni, es una persona que ha estado en política muchos años, parece haber armado una lista más o menos de manera responsable. Entonces, yo diría que si alguien está más inclinado hacia la izquierda, yo sería el candidato que vería o recomendaría ver. Hacia la derecha, me parece que es más complicado porque ahí los candidatos que llaman más la atención son aquellos que yo creo que no son de nada, de bajísima calidad. Yo diría Jason Takeoff, no necesariamente por su formación, sino básicamente porque hemos visto cómo ha actuado. Y López Aliaga, que también otra vez hemos visto cómo ha actuado y cómo actúa de manera cotidiana. Yo diría que, aunque está por verse Carlos Espana en la derecha, es un candidato interesante. Está muy bajito todavía, pero creo que vale la pena echarle una mirada. También dentro de la derecha podríamos poner a Quiabra, ¿no? Alguien que viene de formación militar, fue importante en la transición democrática, es un candidato que está claramente en la centro derecha y que me parece un candidato dentro de este grupo de calidad. Y dentro del centro, me parece que está Coco Nieto, ¿no? Que es alguien que viene originalmente de la academia, vivió mucho tiempo en México trabajando en organismos multilaterales, ha sido ministro de Defensa y de Cultura. Es una persona que parece haber armado una lista más o menos responsablemente otra vez. Eh, Otra persona que valdría la pena, por supuesto, Marisol Carestello, ¿no? Ya ha sido ministra de Justicia, ha estado en política muchísimos años, ha actuado de manera responsable cuando fue ministra de Justicia. Ella, de hecho, fue alguien que promovió estas leyes anticrimen, ¿no? Antes de las leyes pro crimen que ha aprobado este Congreso, ¿no? Eso fue un proceso de reforma. Y seguramente se me olvidan algunos, pero otra vez, dentro de estos 30 y tantos que tenemos, o sea, yo he nombrado ahora creo que a 6, Sí, ¿no? que hayas nombrado a 6 es un gran número. Estás hablando de ¿cuánto? El 20%. O sea, mira, me parece que no debemos de decir que no tenemos oferta, o sea, oferta hay. Bien, bien. Yo creo que esta es la conversación más optimista que hemos tenido, Mauricio, lo cual celebro que en medio de las tinieblas seamos capaces o seas capaz de darnos una pequeña luz. No sé si hay algo más que quieras decir antes de cerrar en este contexto que creo que hemos desmenuzado bastante bien desde la elección de Gerí por el Congreso, luego Balcázar por el Congreso ante la caída de Gerí y ahora una elección que se viene ya en 6 semanas. No, nada por decir, más bien gracias por la invitación. Un abrazo, Mauricio. Cuídate. Un abrazo.